En esta nueva oportunidad te estaremos relatando la historia de María Eugenia Montoya, una mujer de 25 años de edad, hija de don Octavio Montoya y Carmen de Montoya de 50 y 45 años respectivamente. Esta era una pequeña familia que residía en el caserío de Los Nietos, municipio de La Alegría, en Usulután, El Salvador. María laboraba como manicurista en las calles del caserío de Los Nietos. Esta realizaba esta actividad en paralelo con su formación académica. Ella estaba estudiando la carrera de Administración de Empresas, en donde no solo era una de las mejores estudiantes, sino que la universidad le había dado una beca con la cual podía solventar parte de los gastos que implica el estudiar en una universidad. Llámeme pasajes, copias, utensilios o bien el alimento mismo de ella. María había iniciado a trabajar de manicurista desde hacía unos años atrás. Esta tenía un sentido de responsabilidad adecuado. Sabía que no debía exigir a sus padres, los cuales trabajaban en el rubro comercial. El papá de María, don Octavio, era un vendedor de comida rápida. Esto había ayudado a pagar parte de la educación de María, y ella no quería que éste siguiera con la responsabilidad de pagar sus estudios. La mamá de María, por su parte, trabajaba en una peluquería de la ciudad, en donde ya en algunas ocasiones María había intentado trabajar, pero le habían negado debido a la baja afluencia de clientela del negocio. Ella era una joven hermosa, la cual tenía a muchos chicos universitarios detrás de ella, que intentaban tener una relación. Sin embargo, María estaba totalmente centrada en sus estudios, los cuales le requerían una gran cantidad de tiempo. Ella había tenido un novio en la universidad, del que se había enamorado. Sin embargo, por falta de tiempo, ellos no podían verse, y estos decidieron terminar la relación por mucho que estos se amaran con locura. María no solo era tema de conversación en la universidad. En su caserío, muchos de los hombres solteros y casados siempre estaban enamorándola, buscando una brecha para intentar tener una relación con ella. Siempre ella les respondía lo mismo: estoy centrada en mis estudios, no puedo por ahora establecer una relación. Ella pensaba que si se daba el lujo, como ella decía, de tener una relación, perdería la brújula de su objetivo, el cual era ser una gran profesional y lograr el trabajo de sus sueños como administradora de una empresa propia de estética. El caserío de Los Nietos en el pasado, antes de la llegada de la administrativa del presidente Bukele, era uno de esos focos criminales en los que hoy ya no quedan más penumbras. Así era pues que María podía salir a hacer trabajos a domicilio, en todo el caserío. Esta era una trabajadora estética eficiente y con un gran talento para esto, y era por ello que, en ocasiones, tenía una agenda llena, debido a que ocupaba las mañanas para realizar deberes en casa y académicos, y por la tarde, esta tenía que presentarse en la universidad. Solo le quedaba la noche para realizar el trabajo de su agenda. En muchas ocasiones, ella llegaba hasta altas horas de la noche movilizándose en su bicicleta, la cual la había acompañado durante muchos años en su pequeño emprendimiento. Ella se trasladaba por medio de esta a las casas de sus clientas y en ocasiones el trabajo se extendía, lo cual significaba un mayor ingreso, con lo que podía solventar gastos en casa y gastos personales y universitarios. Fue así que durante mucho tiempo trabajó y estudió. Se esforzó como nadie para cumplir sus objetivos. Ella esperaba las buenas temporadas de fiestas para poder ingresar más dinero de lo normal y así llegó una de las temporadas más esperadas por ella: diciembre. En este mes promociones, cumpleaños, bodas y bautizos eran los principales clientes de ella y de su negocio. Ella estaba entusiasmada. Con ese dinero podría comprarle algo a sus padres de regalo por Navidad y de fin de año. Tuvo un inicio sin igual. Su agenda estaba a reventar. Todos los días por la noche y en el día, debido a las vacaciones, tenía trabajo a más no poder y solo estaba iniciando el mes. Las fechas fuertes para ella serían 24 y 31 de diciembre. Fechas especiales para todos los habitantes del caserío.
Son parte ya de la cultura salvadoreña y centroamericana el recibir la Navidad y el Año Nuevo de manera impecable y en familia. Y es ahí donde María Eugenia sale a relucir. Ella estaba trabajando días antes del gran evento. El 30 de diciembre le llegó una solicitud de trabajo. Le había llegado a su celular una petición de una amiga del caserío en la cual le pedía que por favor llegara a atender a ella y a su madre por la tarde. Sin embargo, María ya tenía comprometida la tarde y entonces Yosaris, como se llamaba la amiga de María, le pidió que llegara por la noche a su casa, la cual quedaba un poco alejada del centro en donde normalmente María brindaba sus servicios. María se negó al principio, pero también sabía que ese dinero le serviría para lo antes dicho. Ella quería regalar algo espectacular a sus padres, como un pequeño pago por haber estado siempre pendiente de ella y sus necesidades durante toda su infancia. Entonces Yosaris ofreció un poco más de dinero a María, y entonces ella aceptó. María pues continuó su día y cumplió con los compromisos previos que tenía ya especulados. Llegó donde doña Laura, la cual era su cita de las 2 p.m. Terminando a las 3:20, salió de ahí a la casa de Fabiola. Inició a las 3:45 y salió a las 4:30. Posteriormente llegó donde Elizabeth, en donde se dilató más de lo normal. Y María trató de evitar el platicar mucho para no atrasarse y acabar temprano, para poder cumplir con Yosaris. Sin embargo, esta salió de casa de Elizabeth a las 6:50. María quería cancelar la cita de Yosaris, debido a que ésta ya estaba cansada. Sin embargo, se creyó capaz de lograr el compromiso ya antes establecido y partió, en su bicicleta, sin haber almorzado y con apuro de acabar su jornada. Llegó pues María a casa de Yosaris. Eran las 7:30 de la noche. Cuando llamó a la casa, Yosaris salió a recibirla. Se saludaron y hablaron un poco, pero María sabía pues que no podía charlar mucho. Entonces sacó sus instrumentos e inició su trabajo. Habrá tardado algunos 45 minutos en ello. Eran las 8:15 y María estaba por salir, cuando Yosaris le preguntó: «María, ¿ya comiste?». Esta respondió apurada que aún no lo hacía, pero que en cuanto estuviera en casa comería y descansaría. María se veía débil. Ella todo el día había trabajado sin cesar, pedaleando en su pequeña bicicleta en todo el caserío de los nietos. Entonces Yosaris insistió: «Quédate, cena con nosotros, retoma fuerzas y te vas luego». María, renuente, no quería quedarse porque quería llegar a casa a descansar. Sin embargo, Yosaris insistió en que ésta comiera un poco, y María terminó aceptando el alimento. Recordó una frase que su amada madre, doña Carmen, le dijo: «Nunca desprecies alimento de un amigo». Y así María esperó 10 minutos por la comida y comió hasta que se hicieron casi las 9 p.m. Entonces María empezó a ponerse su mochila y estaba lista para tomar el camino de regreso a su hogar. Yosaris le ofreció el quedarse en su casa y que saliera al siguiente día por la mañana, pero María se rehusó, debido a que ésta sabía que tenía que llegar a ayudar en casa con la limpieza y la preparación de la comida para ese día tan especial. Entonces ésta se despidió de su amiga y emprendió su viaje. María iba muy alegre. Ella estaba totalmente feliz debido a lo productivo que su día había sido. Había recaudado mucho dinero que le ayudaría con los gastos de casa y universidad. El camino estaba oscuro. Los grillos se escuchaban chillar durante todo el camino. La luna alumbraba el rostro de María, mientras ésta solo podía pensar en llegar a su hogar a descansar. Mientras ella seguía pedaleando y pedaleando para avanzar, los minutos seguían pasando. El cansancio de ella era claro. Sabía que en su hogar le esperaban sus padres para poder cerrar la casa y acostarse a descansar. Nadie les habría dicho que ese día pasarían en vela. María no llegaría a casa.
Los padres, angustiados debido a que su hija nunca dejaría de llegar a casa sin avisar, salieron a buscar a su hija. En cuanto aclaró, el sol empezaba a asomarse y tanto Octavio como Carmen con total preocupación buscaban a su hija. Fueron donde ella misma les había dicho que estaría trabajando, hasta llegar donde Yosaris. Esta les explicó todo lo que habían hecho la noche anterior, y así estos, posterior a hablar con todas las clientas del día anterior de María, fueron a la policía salvadoreña, la cual inmediatamente desplazó a sus fuerzas de búsqueda para encontrar a María lo antes posible, para poder dar respuesta a esta familia. La policía no descansó en la búsqueda de María, se movilizaron perros y los pobladores apoyaron la búsqueda de esta para poder dar con su paradero. Los papás de María vivieron uno de los fines de año más dolorosos de sus vidas, ya que no lo pasaron junto a su hija. Los días seguían pasando, la angustia en Octavio y Carmen seguía en aumento, los esfuerzos de la policía y población persistían, hasta que Octavio recibió una trágica llamada, por la cual esta pareja empezó a llorar. Los oficiales habían encontrado a María sin vida en un barranco, el martes 3 de enero. Los pobladores habían reportado un olor anormal en las cercanías del barranco, y los oficiales hicieron presencia, sin imaginar que darían con el paradero de María, la cual era una hija ejemplar, trabajadora, amorosa y persistente con sus sueños. Los padres de María y los pobladores del caserío de los Nietos exigían justicia por la joven María, exigían que los culpables sean llevados ante la ley para pagar por los deshumanizados actos cometidos contra María. Estos reclaman justicia sabiendo que la administración pública actual dará con los culpables. Y es por casos tan dolorosos como este que el presidente Nayib Bukele no tendrá piedad con seres inhumanos como los responsables del caso de María. Los ciudadanos salvadoreños pueden estar seguros que la policía, el ejército y las distintas organizaciones competentes al mando del presidente Nayib darán con los responsables de este crimen, el cual deja luto en la familia y en los ciudadanos en general de este país. El presidente Bukele dará con los criminales y los llevará ante la fiscalía para ser juzgados por sus actos criminales, por lo que estarán propensos a pagar hasta 30 años como mínimo en las prisiones elaboradas para este tipo de malhechores. Mis queridos amigos, amigas, suscriptores y visitantes, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Suscríbete si aún no lo estás, recuerda que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros videos. No olvides compartir la historia con tus amistades y familiares, lo puedes hacer a través de WhatsApp y así ellos también puedan inculcar más valores en sus corazones. Nos vemos hasta la próxima historia, aquí en tu canal Tendencia Mundial.